también en la Cámara de Diputados, es una invitación parte del Estado de México. Y nos ayudó Ángeles. Adelante, Ángeles. Algo hay con tu cámara. Sí, de pronto se me fue como se oscureció. Les decía que tenemos de invitado al abogado Paulo Díez. Está en un tema ahí, en una reunión, pero me dijo que procuraba conectarse a las 5:30 de la tarde. Mientras tanto, nosotros estaremos platicando justo, Rafa, Gerardo, de este asunto del tren interurbano, porque fue un proyecto. Nada más voy a dar el antecedente para que empecemos a platicar nosotros con la información que aquí tenemos y unos buenos videos que le queremos mostrar al público. Proyecto de Enrique Peña Nieto, inició en el 2014, muchos retrasos, es el costo que se había planeado, de hecho es un proyecto también de OHL, había planeado inicialmente con un costo de 38,000 millones de pesos. Eso estuvo previsto en el 2013 y está quedando en más de 100,000 millones, 105,000 millones de pesos. O sea, casi 3 veces más, ya es una cifra actualizada de la Secretaría de Hacienda. Así que un tren que inició en el 2014, que está costando o va a costar 3 veces más, que tuvo licitaciones desastrosas, los derechos de vías se hacían súper complicados, no se pudo, por supuesto, inaugurar en el cronograma, de acuerdo con el cronograma inicial. Ya sabes cómo ocurre, Rafa, en las obras, que no es solamente una característica. Tú conoces bien el tema del Estado de México porque estuviste muy adentrado en el Estado, y me gustaría que habláramos de cómo se abandonó este proyecto y de todo lo que va a costar, pero todo lo que más ha pasado. Nos platicábamos el otro día sobre el tema de los hospitales y otras cosas, ¿te acuerdas? Sí, fíjense. ¿Cuántas obras, no? Adelante, Rafa. Perdón, gracias a todos y buenas tardes. Miren, este caso, el caso del tren interurbano, ejemplifica lo que ha sido la historia del Grupo Atlacomulco. Exacto. Perdón que me refiera. Y me voy a referir a algo que se los dejo para la historia, y no solamente como anécdota, sino como una característica de lo que Jan González llamaba político pobre, pobre político, y político rico, rico político. Pero esa frase que tanto ha pegado tiene que ver con el origen mismo del Grupo Atlacomulco en 1942, cuya característica era pacificar el conflicto a partir de convertir a los políticos en empresarios. ¿Sí me explico? Es decir, que si el político no ganaba en esta ocasión, podía retirarse a hacer negocios. Como un tema de corrupción, ¿no, Rafa? Como un tema de sistemática corrupción. Sí, ¿dónde se inició? Con todo, no soy Francisco Cruz, que sabe más que yo de esto, pero miren, me acuerdo que una vez hice una entrevista a don Goyo Montiel, don Gregorio Montiel, el papá de don Arturo Montiel, conocidos priistas, y uno de ellos originario de Atlacomulco, pero originario del Grupo Atlacomulco. Lo entrevisté, un hombre ya muy grande, de 90 años, y me platicó una anécdota que me dejó siempre marcado. Cuando llega don Isidro a ocupar la gobernatura del Estado, Isidro Fabela era un gran jurisconsulto. Había sido juez en La Haya, en la Corte Internacional. Y el presidente Manuel Ávila Camacho tiene problemas con el gobernador Zárate, que por cierto había sido el fundador de un grupo que antecedió a lo que ahora se llamó CONAGO, un sindicato de gobernadores. Okay. Bueno, Zárate muere asesinado en 1942 en el lienzo charro de Toluca, en circunstancias muy extrañas. Todos dicen que por un lío amoroso. Tengo mis dudas. El chiste es que
Muere Zárate, que era un individuo rejego o que se oponía sobre todo a las políticas de Ávila Camacho, entreguistas y injerencistas. No me meto en más, concretamente. En ese momento Estados Unidos estaba presionando al gobierno de México para ocupar un espacio o unas bases o colocar unas bases militares y navales en la península de Baja California. El general Cárdenas, nacionalista como lo era, se opuso. Y él era el ministro o secretario de guerra en ese entonces. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, se opuso. Pero organizó a todos los gobernadores del Pacífico, es decir, gobernadores de Sonora, de creo que eran territorios, Baja California Sur y Norte, ¿verdad? Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, los organizó. Acuérdense que el Estado de México llegaba antes a las costas, no en la época de que les estoy hablando, pero tenía gran influencia. Y Zárate era el líder de ese grupo. Y Zárate era el gobernador anterior a Isidro. Cuando muere, viene un problema muy serio, porque resulta que a quién colocaban. Era ingobernable, había presidentes municipales opuestos, un congreso convulsionado, etcétera, etcétera. Entonces, bajo el estilo priista, mandan llamar a don Isidro y le dicen que él va a ser el gobernador. Okay. Me detengo un poquito en esto. Isidro, perdón, Isidro Fabela dijiste que es el fundador del Grupo Atlacomulco. Él es el fundador del grupo. Y esta lógica de corrupción la funda, digamos. Él la funda. Okay. Él la funda, eso es lo que quiero explicarles. Y la funda bajo 2 o 3 principios que me parece padres para explicar por qué sucede cosas como el tren interurbano. Bueno, en ese momento me quedo, si ustedes siguen el cuento, con que había que poner un gobernador. Y don Isidro no cumplía con los requisitos de la Constitución mexiquense. Bueno, en ese entonces no se llamaban mexiquenses, del Estado de México. No las cumplía. Entre otras, no vivía ahí, ¿verdad? Otra, no tenía el requisito de haber sido votado, en fin, como 3 o 4 requisitos no los cumplía. Y estaba muy enfermo. Tenía un problema cardíaco y no podía vivir a 3,300 metros como es Toluca. O sea, todos esos problemas. Y sin embargo, lo dobla o lo obliga. Todo esto me lo platicó directamente don Goyo Montiel. Sí, en eso estábamos, que nos ibas a decir algo que te impresionó que te dijo el señor. Me dijo eso, pero les platico todo esto porque ese es el contexto. Okay. Entonces, nombran a Isidro Fabela y el presidente Ávila Camacho le dice, don Isidro, eso contra la ley, no puedo ser, no tengo tiempo, no he llegado, no vivo ahí, estoy desligado de la política, no tengo legitimidad, no tengo representatividad. Dice, bueno, pero tienes la voluntad del presidente. Okay. ¿Qué les parece? Dice, pues no, va a torcer la ley. No voy a torcer la ley. Vamos a cambiar la Constitución. Y cambiaron la Constitución. Como funcionaba y funcionó el PRI hasta que llegó esta transformación, ¿no, Rafa? Sí, todo se adecuaba a las lógicas corruptócratas, digamos, ¿no? De los que querían estar en el poder y además querían estar en el poder para hacer negocio de él. A eso voy. Eso. Si entonces, me permites que comentes eso, porque para darle pie entonces, ok, adelante. Nombran a don Isidro de dedazo, pero dice, ¿y cómo se va a hacer? Yo me encargo. Okay. Nada más que te estoy diciendo que yo como presidente de la República te pido, te lo pide el presidente de la República que seas gobernador. Pero es que no voy a vivir, eso no importa. No voy a vivir en Toluca, yo no puedo, el corazón, vivía en Cuernavaca. Y luego en las calles del Risco en la Ciudad de México. Bueno, pues total, llega, ¿quién creen que era el secretario particular de don Isidro? No sabemos. El abuelo del actual gobernador. Ok. Claro. Se llamaba Alfredo del Mazo Vélez.
Ok. ¿Sí? Él llega como secretario y cuentan, ya no digo quién me lo dijo, que traía en una mano una valija. ¿Con qué creen? Con algo que generalmente usan para hacer cambios en las constituciones y en las reformas. Billetes. Billetes. Dinero. Para los legisladores. Para los legisladores. Es una forma muy tradicional de hacerlo. Y para los presidentes, eso está documentado. Es más, tengo la grabación, cuando sea necesario se las muestro. ¿verdad? Okay. Entonces, llegaban con una valija en una mano y con la otra, pues plata. Cuando yo estaba en la Cámara, Rafa, nos platicó una asesora que así se siguió acostumbrando, ya veo dónde nació el tema, ¿no? Llegaban con un maletín lleno de billetes y se lo dejaban así abajo de la curula los diputados. Así es. Y esa era la señal de que ya tenían que votar en favor de determinada... Bueno, entonces, si no, entonces tenías fierro. Así es. O era, durante esa época, ¿cómo decían? Plata o fierro. O plata o fierro. Cohete, o bala. O bala. Bueno. O bala. Muchos presidentes municipales no querían y los fueron sometiendo y seguramente hubo algunos asesinatos. No los puedo documentar. Bueno, una vez que se llega, ya tenían claro para qué iba. Pero para no provocar envidias y rencores, se acuñó algo que tiene que ver con lo que Peña Nieto, que es además del grupo Atlacomulco, él es pariente cercano de dos exgobernadores, Sánchez Colín y Alfredo del Mazo. ¿Sí? No es como Alfredo del Mazo Vélez es familiar de Peña Nieto. Claro. Digamos, la cofradía empieza con Isidro Favela, que tiene de particular Alfredo del Mazo Vélez. Jaime González, la familia Montiel y la familia Monroy. Okay. Los Monroy. Los Monroy, que son riquísimos, incluso más ricos que Jaime. De cualquiera de ellos, Pues la gente se va con Juan González, pero los Monroy son riquísimos. Oye, Rafa, y ese